Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. Mientras el mundo respira, encerrado por las cuarentenas, confiados en que el planeta está a salvo y en una pausa sin los humanos haciendo daños, está ocurriendo todo lo contrario. Nos estamos quedando sin aire. La tala indiscriminada de árboles desde el Amazonas hasta el Pacífico en Colombia está asfixiando el pulmón que nos mantiene vivos. Y no es una exageración, un relato sobre un negocio enfermizo. En abril de 1994, en Ruanda, un pequeño país africano bajó al infierno. Durante solo 100 días, con machetes y cuchillos, en una carnicería violenta de odios entre tribus, fueron asesinadas 800.000 personas. Muy pocos tutsis sobrevivieron para contarlo. Una es Immaculée Ibigaisa, que pasó 91 días escondida en un baño de 1 metro por 1,5 metros con otras 7 mujeres. Un testimonio desgarrador de un encierro tenebroso que le salvó la vida. Se llama Jedison Ned Flores, nació en un pueblito azotado por los grupos armados y pasó su infancia y su adolescencia trabajando como un loco para llevar algo de comida a su casa. Ahora trabaja igual de duro, pero como un loquillo que ya no canta en los buses, sino que tiene el poder de matar de la risa. Su vida, eso sí, no es ningún chiste. Empecemos en lo más profundo de la selva del departamento de Nariño. Un grupo de hombres armados con un hacha son capaces de tumbar 100 árboles en solo 3 días. Los trozan y sobre unos rieles los empujan hasta 5 kilómetros para llevarlos de la espesura del monte al río más cercano, para transportarlos por agua hasta los aserraderos. Federico Benítez llegó hasta Bocas de Satinga, siguió un cargamento de madera y navegó en esas oscuras aguas del negocio de la tala de bosques en Colombia. No corre mucho riesgo acá. Desde que va entrando al trabajo, viene entrando a ver con las hachas, se cayó, ya está la cortada, ya está el accidente. O si está tumbando, le cae rama o otros árboles que lo lleva al otro y viene a fracasar, puede ocurrir hasta la muerte. A Teófilo Casierra solo le bastan 32 hachazos y 10 minutos para tumbar este árbol de sajo, que tardó un promedio de 15 años en alcanzar a medir 25 metros. Lentamente cae derrumbado. El sonido que produce mientras cae parece un llanto de la selva, que pide a gritos que la dejen en paz. Para uno ganarse $1 millón tiene que tumbar 40 árboles. De los 25 metros que mide, solo serán aprovechables 9. Y a estos campesinos, que se meten selva adentro en las costas de Nariño a sacar madera, por tumbarlo y trozarlo en 3 partes, les pagarán apenas 30.000 pesos por lo que quedó de este gigante. Porque anteriormente se decía que hacía más plata porque la madera estaba más cerca. Ahora está más lejos, más difícil para la sacada. En solo 2 días pueden tumbar 40 árboles como estos. En un mes acaban 10 hectáreas de bosque o selva, que equivalen a 15 canchas de fútbol. Pero sacarlos como troncos de madera desde bien adentro de la selva les puede demorar hasta unos 2 meses. Como ellos, la mayoría de la gente que vive en las veredas de Boca de Satinga, ahora municipio Olaya Herrera, en Nariño, se dedican a la explotación de madera. Es una tradición que se ha enseñado de padre a hijo por décadas. Yo empecé a trabajar con mi papá. Yo empecé a andar con él en el bosque y empecé a trabajar madera. Pues yo empecé en la madera, tenía 11 años más o menos. Para mí eso, pues en esa época era muy duro porque casi no podía con una troza de esas. Como muchos lugares de Colombia, este municipio maderero está lejos del alcance del Estado. Para llegar hasta allá hay que tomar una lancha de transporte público en Tumaco.
Primero, hay que cruzar la bahía para luego dejar el mar y meterse por los recovecos que deja el río Rosario. Luego, hay que tomar uno de los miles de brazos del río Patía, que como si fueran venas, buscan su salida al mar. Son 3 o 4 horas de recorrido, dependiendo de la potencia del motor y del nivel del río. Se viaja a través de pequeños corregimientos, en donde claramente se puede ver que la autoridad en esta zona del país son las FARC. Nosotros acá cortamos el sajo, el cuángare, el tostado. ¿Qué queda más cerca? Isaac Cortés, su hijo Ricardo y Teófilo Casierra viven en una vereda en la que sus habitantes viven de cortar madera. Madrugan todos los días. Luego de desayunar, se suben a su bote con motor. La madera es algo muy duro, le digo. Le cuento que tenemos que tumbarla, montarla, labrarla, correrla. Eso es un proceso muy largo y para mí todo es difícil. Pero lo hacemos porque no, pues, es la fuente de trabajo que hay por acá. Con hacha en mano, se meten por un enmarañado riachuelo selva adentro. El motor tiene que ir a su mínima velocidad para no encallarse y no dañar la hélice. Casi 1 hora dura la travesía por el agua. Luego hay que caminar otra hora selva adentro para llegar hasta donde hay árboles para tumbar. Nosotros vamos al bosque y puede haber tigres, esos animales grandes que lo pueden comer a uno. Pues, pero uno se arriesga porque no tenemos más trabajo que hacer. Ellos no saben que para tumbar árboles hay que tener un permiso. En esta región se vive de la madera o de la coca. Ellos prefieren la primera. El Estado nunca les ha dicho que la madera que sacan puede ser ilegal. Para mí algo ilegal es que estemos haciendo algo que estemos perjudicando a la gente, ¿no? Pero pues nosotros lo hacemos porque no tenemos más otro trabajo. Era tupido en madera, todo esto. Todo, vende más allá. Según cuentan, los árboles maderables están cada vez más lejos de las zonas pobladas. Su tala ha sido sin piedad. Mire que uno a veces trata de sacar 100 trozas, ¿no? Uno saca, vamos a gastar 100 trozas que se los van a comprar a un buen precio. Y entonces cuando uno saca la madera últimamente ya debe casi toda la plata. Entonces tenemos que volver otra vez a cortar. Con el árbol de 25 metros ya en el suelo, lo trozan en troncos de 3 metros. Tienen que tener 10 pulgadas de ancho o si no, no sirve. O sea, de 25 metros solo aprovechan 9. Se aprovechan 9, porque el resto toda la madera queda perdida. Las trozas, como llaman el pedazo de madera que les sirven, son pulidas a punta de machete. El filo les quita los bultos que sobresalen y que impiden que los madereros puedan rodar kilómetros con este tronco de unos 40 kilos de peso. Para sacar la madera desde bien adentro de la selva, tienen que tumbar más monte para hacer carreteras hasta de 5 kilómetros para transportar la madera hasta el río. Le ponen una especie de rieles con troncos para que las trozas de madera puedan ser empujadas. Este trabajo se puede demorar hasta 1 mes. Para recibir 1 millón de pesos, los madereros deben llevar mínimo 100 trozas que amarran en forma de espina de pescado. En este lugar, a esa fila de trozas de madera las llaman chorizo. Acá, la madera se transporta por agua. El agua llega con la marea cuando ésta sube. Con el nivel adecuado, pueden transportar los chorizos hasta el aserrío. En época de sequía, la madera se queda esperando. Hay veces la madera hasta se pudre ahí en la cuneta porque no llueve. ¿Y cuánto es lo máximo que llegaron a perder por una sequía? Hay épocas que hemos perdido de 300, 400 trozas, 8 o 10 millones de pesos. Los dueños de los aserríos se convierten en prestamistas para luego comprarles la madera más barata. Allá a uno le prestan por ahí 300, 400 mil pesos. Entonces, pues, así, con eso, uno mete peones, compra las remesas y ve el trabajo. Para poder transportar los chorizos por los ríos, que muchas veces alcanzan hasta 500 o 1000 trozas, hay que hacerlo remolcado por barcos o muchas veces es necesario hasta 2 lanchas. Manejar los chorizos en el río es toda una hazaña.
Hanúber Garcés lleva 35 años viviendo de la madera y sabe cómo se mueve el negocio en esta región. Nosotros recogemos la madera en el Patía Viejo, por decir algo, el domingo, y llegamos a Satinga el miércoles. Se consigue una grapa y se van clavando con un cable, una atrás de otra, y se va creciendo el chorizo hasta que termina la madera. Así llegan hasta los acerríos, que están apostados en la orilla del río. De una troza sacan 3 tablones. Cada tablón de sajo puesto en Buenaventura cuesta entre 10.000 y 13.000 pesos. En total son 22 acerríos en este pueblo. Y cada dueño, según Hanúber Garcés, le debe pagar 400 pesos por cada tablón que sacan a Corpo Nariño. Un barco puede cargar hasta 5.000 tablones en un viaje. ¿Cuánto puede pagar un promedio de impuestos usted? Sí, se pagan más de 2 millones de pesos. De salvoconductos. Los salvoconductos los expide Corpo Nariño, pero únicamente los da cuando la madera pasa de los acerríos a las embarcaciones. Nunca, según los madereros, los funcionarios van hasta los bosques donde se corta la madera. Los permisos los hacen a través de la oficina. ¿Y hay reforestación en los bosques? No, señor. No van a conocer dónde viene la madera, de dónde produce, van a reforestar. Ellos no reforestan, ellos lo único que hacen es cobrar un salario. Por orden de la guerrilla, que también cobra vacuna a los acerríos, y para distribuir el trabajo, 11 acerríos trabajan los primeros 15 días del mes y los otros 11 los siguientes. La ambición por extraer la madera de Bocas de Satinga llegó tan lejos que en los 70 la sociedad Maderas Naranjo construyó un canal de 15 metros de ancho con tal de unir el río Patía Viejo y la quebrada La Turbia, para sacar por ahí la madera. El daño ambiental todavía lo sienten los habitantes de este municipio y nadie les ha respondido. A nosotros se fue el 75% de la población. O sea, se fue el 75% de la población tierra, por la ambición de traer madera. Germán Cifuentes, un abogado y exalcalde del municipio, cuenta cómo el río se llevó más de la mitad del pueblo por la ampliación que hicieron de este canal para transportar madera. Era un canal de agua muy pequeño, una zanjita, pero entonces él abrió eso más profundamente, en donde por allí se vino todo el agua del río Patía hacia el río Sanquianga y empezó entonces a desbordarse. Y empieza el señor a usufructuarse de toda la madera que estaba en ese lugar. Aunque los dueños de los acerríos pagan un salvoconducto a los funcionarios de Corpo Nariño y aseguran que su madera es legal, la definición de madera legal estipula que para que esto se dé hay que identificar todo el eslabón de la cadena forestal. Y esto debe conllevar a la sostenibilidad de los recursos en donde se extrae la madera. Para uno explotarla no necesita permiso. Un proceso que claramente no se da en el inicio de la cadena de explotación de madera en las selvas y bosques de Bocas de Satinga. El Corpo Nariño aquí simplemente se limita a expedir un salvoconducto a los dueños de la madera cuando van a llevar la madera para Buenaventura y a cobrar. Por ahora, hacer un control real sobre la madera ilegal parece un sueño lejano. Las CAR no tienen los funcionarios suficientes para vigilar los bosques y serán los campesinos, el eslabón más débil de la cadena, los que terminarán siendo señalados como depredadores del medio ambiente. Si se acaba la madera y si el gobierno no inyecta otros programas para la agricultura, pues seguiremos en lo mismo porque no nos podemos dejar morir de hambre. Y si viene la represión, el pueblo se armará también, porque es la resistencia. Los otros, los empresarios que exportan y se quedan con los millones que pagan afuera por estas trozas, seguirán pasando de agache entre las 124.000 hectáreas de bosque deforestado en el 2015, porque saben muy bien a quién comprarle los salvoconductos para legalizar madera y así continuar manejando desde la sombra un negocio tan rentable y destructivo como el narcotráfico. Hasta el 15 de abril se habían deforestado más de 75.000 hectáreas de bosque en la Amazonía colombiana, 20.000 más que en abril del año pasado, un negocio que debería estar en cuarentena, pero perpetua. No se vayan después de comerciales. El encierro
de una sobreviviente de vida o muerte. Los espero en segundos, no se vayan. Para poner las cosas en perspectiva, Immaculée Ilibagiza sobrevivió al genocidio de Ruanda, escondida en un baño diminuto, con otras 7 mujeres durante 3 largos meses, sin moverse ni hablar y comiendo restos de basura, esperando lo peor. Mientras afuera asesinaban casi 8.000 personas de su tribu cada día. Ella perdió a sus papás, a sus hermanos, a todos sus parientes, a sus compañeros y amigos del colegio. Salió de su escondite como un cadáver, pero con la fuerza de un alma valiente. Un testimonio que nos da fuerza y ánimos para seguir adelante. Well, 3 in the morning, the man, the pastor, came where I was, picked me up, showed me this tiny bathroom, 3 by 4 feet. I remember looking at that and this is too small. I can't fit here. And as I was turning around, he went back and brought 5 more women. Later, he brought 2 more women. We were 8 people in 3 by 4 feet. And it's so funny. The first time I'm alone, I think I can't fit. When he brought 5 more, we can fit. No solo cupieron todas, sobrevivieron. Convivieron juntas 8 mujeres durante 3 largos meses, escondidas en un baño de 1 metro por 1,5 metros. 91 días sin hablar ni una palabra, sin apenas moverse, unas encima de las otras. Salieron con vida del genocidio de Ruanda, en el que murieron 800.000 personas en 100 días de horror. Immaculée Ilibagiza sobrevivió para contarlo. We had to fit. You could have put 20 people there, we would have made it. I was looking for the smallest hole to fit in so that they won't find us. And in complete silence? In complete silence. Eran como una sola persona, aprendieron a comunicarse con los ojos y las señas, aprendieron hasta a llorar en silencio. And you heard people screaming. I remember going like this, that you kind of, if you made tiny move, everybody knew what was going on. You heard something. El país estaba dividido por el odio entre 2 tribus, una mayoría Hutu y una minoría Tutsi. El Frente Patriótico de Ruanda, un movimiento de origen Hutu, inició una campaña de muerte para retomar el poder que estaba en manos de un general Tutsi, que fue asesinado. Y ahí comenzó la masacre. Ningún miembro de la familia de Immaculée sobrevivió a la matanza, ni sus 2 hermanos, ni sus papás, ninguno de sus parientes. Solo ella, que hizo caso a su padre cuando la llevó a la casa de un pastor amigo, aunque fuera Hutu. He chose the pastor because he had strength. Actually, remember my brother came to him and he said, why him? Exactly. Why him? What if something happened to her? And he was a Hutu. He was a Hutu. And I remember my father said, I know that man, even if things go bad, he will not be able to kill. Confiaban en que el pastor era incapaz de participar en la matanza. Una excepción, porque no se salvaba a nadie. Niños, mujeres, viejos. Un holocausto sin tecnología ni orden. A machetazos. Murieron 3 de cada 4 tutsis. 8.000 muertos diarios. Caían en cualquier esquina, había cadáveres por todas partes. Otherwise, they will break that radio. La radio azuzaba con mensajes que envalentonaban a los hutus para aniquilar los tutsis, a los que llamaban cucarachas, y no los consideraban seres humanos. And they will say, one day we kill them, those Tutsis. And they will say, have you seen them? They're not human beings. Antes de que empezara la matazón, el ambiente era muy tenso. Immaculée aprovechó las vacaciones de Semana Santa y regresó a su aldea para estar con la familia, y esa noche, todos juntos, compartieron la que sería la última cena. And 3 days later, it was on Wednesday, the 7th of April, that's when we got the news in the morning.
Cuando todo empezó, el papá de Immaculée le dijo que se fuera a la casa de un pastor amigo a solo 3 millas de su casa. Era hutu, pero era religioso y las familias siempre habían sido amigas. Se despidieron y ella supo que era la última vez que vería a su padre con vida. I will come to pick you up. I was so sure, and I remember something inside, like, of course you will not. That's the last memory you have? That's the last memory. And he was a strong man, or he was crying? No, he was strong. He projected strength to everybody. He had about 10,000 people who counted on him to be strong. Sus papás eran profesores y eran respetados en la comunidad, pero eso no era suficiente. La agresividad y el odio eran generalizados. And she was cold when I hugged her. She wasn't the same. Las diferencias de tribu fueron más grandes que la amistad. Hasta la mejor amiga de Immaculée, Janet, le dio la espalda. And I told her, I'm coming with you. I'm not staying here. And she picked her bag. I will never forget that. And she said, in my home, we don't hide Tutsis. I'm like, do I know her? Am I losing my mind? No estaba enloqueciendo. Es que todo en Ruanda era una locura. There was a group of 300 to 400 people in a village that went by every day, looking for people in the bushes, killing people in public places. So I started to pray. Love is much stronger than hate. And I'm like, okay, so that's why you created me? What about our enemies, our bad people? And something, again, we jump out of the Bible. Love your enemies. Pray for them so they can change. Don't hate them. If you hate them, you only add up to the number of haters. Por la pequeña ventana del baño, un día escuchó la voz de un compañero suyo del colegio cuando gritaba que había matado 399 tutsis y que le faltaba solo uno, Immaculée. La estaba buscando a ella. And he wanted me to be the fourth. He wants Immaculée to be the 400. Era un espacio casi olvidado en la casa del pastor. Corrió a un mueble y escondió la puerta y así las mantuvo en secreto durante 91 días, sobreviviendo al infierno. La menor tenía 7, la mayor 55. Immaculée tenía 22 y medía 1 metro, 80 centímetros de estatura. How many people lived in the house? Well, he had 10 children. And some of his children have children. So there was like 25 people, 30 people sleeping outside everywhere. Anytime we heard him leaving, we're like, oh my God, they're going to force the bathroom. They're going to open it. But the worst thing was, we were so paranoid. If we moved one finger, we thought they heard us. What did you eat? So he would go to the garbage. And pick from the garbage. Bring like one plate among 8 of us. And what about your privacy? Can you believe I don't remember that? I do not remember one bit anyone who in the bathroom. Mientras pasaban los días apiñuscadas en el baño, alrededor solo había desolación, miedo y muerte. Una tortura física y mental que no pudo con la fuerza de Immaculée, que vivía aferrada a su fe en Dios. Because my heart was growing different, was becoming at peace despite outside. Cambiaba su cuerpo porque cada día estaba más flaca y débil. Dejó el baño con 29 kilos, parecía un esqueleto, pero lúcida y con el alma en paz. And then I would say, wow, this is what the teacher said. We have 2 bones. But my heart was so beautiful. Like an anatomy class. Anatomy class. I remember from here to here, like the bones were like tiny. You can see it. Nada acabó con su espíritu luchador. Rogó por una Biblia y estuvo agarrada siempre de Dios. Y ahí, atrapada en 4 paredes, perdonó a sus victimarios y tuvo espacio para pensar en su futuro. El inglés que habla lo aprendió palabra por palabra, encerrada en ese diminuto baño. Pasaba las horas leyendo un diccionario, la Biblia y rezando con fervor. You might not work with someone who wants to try to kill you. Who is left? What if I work with foreigners? What if I speak English? I can see myself in the UN office. Working, Working, telling your story. working and actually being interviewed in English.
No. So I asked him if he can find me a book in English And a dictionary. and a dictionary. He looked at me like, he's like, okay, whatever can help you, not go crazy. Como una premonición, o tal vez es cierto eso de que lo que se desea se hace realidad, escucharon en un pequeño radio que el pastor ponía cerca del baño que el ejército francés había entrado a Ruanda y que muy cerca de ahí había un campo de refugiados para proteger a los sobrevivientes. Immaculée convenció al pastor y en medio de la noche se escabulleron hasta llegar a la libertad. Y sí, su primer trabajo fue con Naciones Unidas. Casi que la entrevista de trabajo la hizo ella en su cabeza, en sus horas de cautiverio. Of course, my English was not perfect, so I wasn't so proud of it. But every question they asked me, I'm like, I know that question. I know the answer. Todavía con las heridas abiertas, pero convencida de que no se puede olvidar, pero sí perdonar, tuvo el valor de mirar frente a frente al hombre que asesinó a toda su familia. He knew me. He was a friend of my parents. And he said, I am sorry? No, he didn't, but I can feel it in his heart. He said something to you? He didn't. He came first like this. Wow, doesn't care. And I cried. And I reached to him, and I told him I forgave him. The man, I remember that did something to his heart. He covered his face quickly. He was looking for me. That's how I know how I killed my mom and my brother. And the pastor told us, and he said, you are only one he's missing in the family. Ruanda caminó por un largo proceso de paz y perdón. Después de 23 años, ya no importa si el presidente es un Tutsi o un Hutu. Aprendieron a convivir con las cicatrices del Holocausto y con las diferencias. But justice has been done in Rwanda? It's not necessarily justice in that way, but I feel like it's been done. You know, there have been understanding, there have been openness in Rwanda. So there are people who are in prison, for sure. And then there are people who have been reintegrated To the society. And they went actually in their villages and they publicly acknowledge what they have done. Immaculée vive en Nueva York con sus 2 hijos y su segundo esposo y tiene una agenda intensa de entrevistas y conferencias por el mundo entero, donde cuenta una y otra vez cómo sobrevivió, pero sobre todo cómo sanó las heridas y cómo pudo rehacer su vida. Ha publicado 6 libros y en el 2007 recibió el premio Mahatma Gandhi por la paz y la reconciliación. People are not evil. People do evil things, and we are all capable of. Pero how come good people do bad things? Because no one is just good. Everyone is capable to do bad things. ¡Qué vergüenza! Es que fue hace solo 23 años y en las narices del primer mundo, de toda la comunidad internacional. En Colombia, por esa época, solo pensábamos en el Mundial del 94. Mientras tanto, en África, corrían ríos de sangre. La lección de Immaculée: las diferencias son solo eso. Al final, todos somos iguales. En tiempos de confinamientos, escuchar a Immaculée y su relato de supervivencia es liberador. Después de comerciales, no se vayan. El humor del Loquillo es cosa seria. Ya nos vemos. Detrás de Loquillo Flores, el comediante que lleva más de 10 años haciendo reír a los colombianos en televisión, en radio y ahora en redes sociales, hay un hombre trabajador con una vida marcada por el hambre, la escasez y la pobreza. Pero hasta la pandemia y el encierro les ha sacado carcajadas. Cuando los teatros todavía estaban abiertos al público y Loquillo podía presentarse sin tapabocas, Diego Rubio habló con él y se tomó sus chistes muy en serio. Uno le decía al conductor, le mostraba el producto, parce, me va a dejar. Y me acuerdo que me subo yo a ese bus con los ganchitos. Damas y caballeros, primero que todo tengan ustedes muy... Cuando veo sentada la pelada que me gustaba, la compañerita nueva del colegio. Y yo, damas y caballeros, primero que todo tengan ustedes muy buenas tardes. Y caminé hasta el fondo y me senté. Y el conductor quedó, y este man, ¿qué? Y toda la gente, como, ¿este man iba a vender algo? Y yo me senté allá, yo, no. Parece un chiste, pero no lo es. Loquillo Flores, uno de los mejores humoristas de Colombia, se ha pasado media vida mamando gallo.
y la otra media trabajando como un loco. Y hoy, tras 15 años de una carrera artística que no para de crecer, ya nada le da pena. Y se ha convertido en todo un hombre orquesta del humor, que hace reír en radio, en televisión y en teatro. Por eso, quienes lo conocen dicen que es un maestro. Gracias por estar aquí. A la gente de... Aunque él se considera más bien un mercader. Si hay posibilidades de la gente humilde de Colombia, pasarla del balconcito bajamos. Mentira. Uno es el resultado de la escuela donde estuvo. La escuela mía fue la calle, la escuela mía fue el paisa mamagallista de la calle, el rebuscador, el vendedor. Yo lo que soy es un gran vendedor de chistes y de humor hoy en día. La Divina Comedia, esa sí la desconocer, háblanos de la Divina Comedia. No, yo creo que todas las mujeres tienen su gracia, por fea que sea tu mujer, siempre la vas a ver Divina Comedia. Yo creo que es cuestión de... Y así, vendiendo chistes en lugar de humo, cumplió el sueño de muchos colombianos, vivir de mamar gallo. Con esa pinta de universitario y esa cara de yo no fui, Loquillo cuenta chistes en Sábados Felices. Yo porque en la ciudad me fui puliendo y ahora soy una cosota, pues, pero yo cuando... Es imitador del programa Voz Populi de Blue Radio. Nuestros puentes son fuertes y resistentes. Tiene un magazine mañanero en la emisora La Calle. La tolerancia no pierda, porque el trancón está bravo, la ciudad está hecha mierda. Y más de 15,000 personas han visto su último espectáculo musical y de stand-up comedy. Dejen el show. ¿Sabías que la idea es de Homero? Y eso es mucha gracia, sobre todo con ese nombre. Homero tenía magia, vara, lisa, pero bueno, Yo me llamo Jedinson Ned Flores Duarte. ¿Por qué? Hay padres que dicen, no, pues yo fui pobre y me tocó sufrir, entonces que mis hijos sufran, por lo menos con el nombre. Y me pusieron Jedinson Ned. Pero Jedinson, ¿de dónde viene? Mamá llama Flore Mills. Y ella dice que mi papá es Saúl. Cuando escuchó el nombre de Jason, dijo, ¿qué nota Jason? Pero entonces démosle una variacioncita. Entonces, Jedinson. Como que cuando fueron a registrarlo les dio hipo o algo así. No, pongámosle Jason, llegaron a ver Jedinson. ¿Y el Ned? El Ned porque les gustaba mucho un cantante de Brasil de baladas, que era Nelson Ned. El pequeño gigante de la canción, me pusieron el segundo nombre, Ned. Nadie me llama Ned Ned. Flores es también un gigante, pero del humor. Nació hace 32 años en Dabeiba, un pueblito montañoso de Antioquia que en los años 90 fue azotado sin descanso por guerrilleros y paramilitares. Estar jugando ahí en la calle con tierra, cuando menos pensaba el traqueteo, que sonaba, y después de que empezaban a sonar los tiros de fusil, al ratico venía el bombazo, el pipetazo. Entonces uno corría a esconderse. Así, mientras Loquillo aprendía a tocar guitarra, hombres armados de todos los bandos quemaban casas, mataban campesinos y reclutaban niños sin clemencia. Y recuerdo una vez estando ahí en el andén, en la acera de mi casa, cuando llegó la susodicha camioneta. ¡Pra! Frenón en seco ahí, todo el mundo quedaba quieto. Y de una casa sacaron a un muchacho y lo subieron al volco de la camioneta. Y chao, ya, muerte segura. Y entre balacera y balacera, Loquillo se entretenía jugando microfútbol o oyendo música. Le gustaba lo que se oía en las cantinas, boleros, pasillos, trovas. Y aunque no tenía ni idea de que era una nota musical o un verso, compuso sus primeras coplas casi que por accidente. Eran uno para uno y el resto. Canté de manera espontánea el primer verso. Y ahí mismo el profesor de español, Richie, vuelva a hacer lo que acabo de hacer. Yo, ¿qué, señor? No he hecho nada. ¿Qué es? Entonces me dijo, eso que usted acaba de hacer es trova. Y es algo muy bonito del folclore de Antioquia. Hasta se le midió a cantarla sobre una tarima, frente a un público que no podía escaparse de su voz, literalmente. Y ya me pidió que en la celebración del Día de la Virgen del Carmen, en la cárcel del pueblo, que cantara para los presos unas trovas. Entonces me aprendí unas trovas, que decía como que nunca perdieran la fe, que algún día iba a volver la libertad, que los seres humanos cometíamos errores, pero había que aprender de ellos, en fin. Pero la situación se ponía cada día más peligrosa. Algunos vecinos fueron asesinados sin saber por qué. Otros desaparecieron o fueron víctimas de balas perdidas. Y los Flores salieron corriendo hacia Medellín antes de terminar igual. Jedinson era un niño de pueblo y la ciudad le parecía amenazante. Pero aún así, con 12 años y un hambre terrible, le tocó lanzarse a la calle y aprender a trabajar duro. Ya cuando llegamos y se acabaron los ahorros en Medellín, sí fue como, bueno, ¿y ahora? Y empezó la época dura donde, si mucho había para el arrocito, pues. Entonces conocí a un primito que trabajaba. Y ese sí era un guerrero de la calle. Camellador. ¿Y en qué trabaja? No, pues yo cargo mercados allí. Vamos a verlo.
Y vamos a verlo, fue que me pegué una engomada con el trabajo, hermano, porque ya fue coger mis pesos yo mismo. ¿Cómo estás? ¿Qué dice la flaca mayor? De sus papás aprendió a trabajar en lo que fuera, pero duro. Está muy acabada, Cuchoso está muy enfermo, está muy flaca, me preocupa. Por eso, cuando no estaba en el colegio se la pasaba camellando. Vendía lotería, empujaba carretas con pescado fresco. Y sí, hasta se le midió a trabajar en los buses. Cuando él me estaba pegando, le decía, la cara no, papá, la cara no, que yo voy a vivir del rostro el resto de mi vida. Hasta que un mafioso que dominaba las rutas de buses lo amenazó por robarle parte del negocio. Y el incansable de Jedison se fue a vender chicles y cigarrillos en las comunas más empinadas, en una época sangrienta en la que a Medellín le decían metrallo. Esos sectores son así. No le dicen la plata o lo mato y no la plata o lo empujo. Eso es una cosa... Son unas paredes, y caminándome todas esas lomas, a veces me metía a unos barrios peligrosos donde se armaban balaceras. ¿Y pero qué hacía? yo ya tenía el entrenamiento de Rambo, mi papá, yo ya escuchaba balaceras, yo sabía que al piso debajo de una banquita o algo hasta que pasara. En las calles no solo aprendió a esconderse de las balas, también sobre la ley de oferta y demanda. Mejor dicho, entendió que lo mejor para un vendedor de raza es hacer negocios donde a nadie más le gusta. ¿Sabe dónde vendía yo mis arepas? En la zona de las prostitutas. Es una zona que todo el mundo rechaza. Y al rechazarla, la plaza estaba para mí solita. Y ellas también comen. Entonces yo me iba para... Y comen harto. Yo me iba para allá, claro, 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, que estaban las muchachas ya cansaditas y ya buscando su rancho, arepita para la casa. Y allá vendía yo todas mis arepas, en todos esos sitios. Faltaba poco para que Jedison descubriera su verdadera vocación, el humor del bueno. Pero antes de que se convirtiera en loquillo, tuvo su último trabajo alejado de los escenarios. Hoy la gente hace filas eternas para ver sus espectáculos en Colombia, en México, en Estados Unidos o en Canadá. Pero antes era él el que hacía filas, y no precisamente para entrar a un show. Madrugue a la registraduría, haga filas de las 4 o 5 de la mañana y a las 8 de la mañana, que ya hay fila de gente, se le vende el puesto. Para allá, 4 de la mañana, el negro caminando para la registraduría con ese frío, con esa hambre. 4 de la mañana, usted ahí paradito para que no le quitaran el puesto. Claro, 8 de la mañana, una cola, la hijo de madre, y si usted se iba para atrás, le vendo el puestico adelante. ¿Cuánto le daban? 20, 30 mil pesitos, pero para mí que me había ganado 1.000 pesitos o 2.000 vendiendo dulces en los buses, ya eso era el mes. Tal vez estaba vendiendo puestos cuando sus papás se enteraron de que cerca a la casa había una escuela para jóvenes trovadores y lo inscribieron sin preguntarle. Y él, aunque ni se acordaba de que alguna vez había cantado coplas tras las rejas, fue porque le ofrecieron un refrigerio gratis. ¿Por qué loquillo? Siendo Jedison un nombre, digamos, tan bonito y tan artístico, sí. O de supositorio marca Jedison. En el gremio de la trova se utiliza mucho ponerle un apodo al trovador que llega como para identificarlo de manera más fácil. Mi profesor en esa época era Cacao, le dicen a él, Fabio Franco. Y él viendo la caricatura del pájaro loco, su creador, si vos te acordás, su creador siempre decía, veamos qué aventura nos trae hoy Loquillo. Así es como conocen al pájaro loco. Y a él le dio por ponerme Loquillo. Iba uno a ver y sí, con esa especie de copete y esa energía incansable, tiene bastante el pájaro loco. Y hoy hasta su esposa le dice Loquillo, un nombre artístico que se hizo famoso cuando se ganó su primer concurso de trova y se dio cuenta de que su envidiable rapidez mental le podía dejar algo de plata. Cuando a mí me dieron 100.000 pesos, ay, mi papá, 100.000 pesos en 20 minuticos que acababa yo de hacer lo que más me gustaba, que era trovar. Yo, no, ¿qué es esto? Cuando yo llegué a donde mi mamá y le dije, mamá, mire, 100.000 pesos, tome 50, mamá, vaya, compre carnita, lo que necesite. Y estos 50 los voy a ahorrar yo. Nunca me malbaraté nada, ¿sabes? ¿Qué hacía con la platica? Yo la guardaba. Ya empecé a llevar platica al colegio. Entonces yo ya, la experiencia de ir a la cafetería, comprarme una gaseosa y un pan o cualquier empanada. Ay, mi papá, eso era una emoción muy grande. Yo ya era el traqueto del colegio, en el Popular 2. Muy rápido, Loquillo fue campeón de trova en todos los festivales posibles. Pero él quería más. Y apenas cumplió 18 años, empacó la guitarra y se fue para Bogotá y para Cartagena a trovar en cuanta fonda encontró. Volvió a Bogotá con la satisfacción del deber cumplido. Y por fortuna, pero más por talento, aprovechó unos cambios en el programa La Luciérnaga de Caracol Radio y terminó haciendo parte del elenco como músico y humorista.
¿A qué le demos su llamada, señor Popeye? No me digo nada, simplemente es imposible no hablar de las extravagancias de Pablo Emilio Escobar Gaviria, guerrero de la vida, bandido de bandidos. Y se fue abriendo un espacio con sus imitaciones de Nairo Quintana o de Popeye, el temido sicario de Pablo Escobar. Y yo, el general de la magia, aquí estoy para contar la historia, sin dar papaya y pegándoles pepazos. Vi fue que decía mensaje de Popeye la leyenda, entonces yo dije, debe ser un fan. Cuando abro la cuenta y veo que es la oficial, yo dije, no, me va a matar. Cuando unas manitos ahí dedito arriba y que me río mucho con sus imitaciones. Pero me dijo algo muy curioso y muy válido. Siga con su carrera, que usted está haciendo reír a un país que yo hice llorar. En Bogotá se convirtió en un monstruo del humor que los grandes medios de comunicación se peleaban por fichar. Y logró vivir mucho más cómodo de lo que soñó cuando vendía ganchos en Medellín. Aunque todavía no le alcanza para comprar un avión propio, como a Maluma, a quien imita con maestría. Pretty boy, me dijeron que me tenían una sorpresa, wow, que será princesos, se verendo avión, parce. Loquillo se ha hecho tan famoso que lo invitan a trovar y a contar chistes en reuniones de alta alcurnia, con ministros y generales de varios soles. Los escuché hablando de lo más secreto, pues, la operación Jaque, y contando pormenores y detalles de lo que... O sea, y yo ahí al ladito, yo no sé, o esto da para que los regañen, ¿no? Ya lo echaron a todos, señores. ¿Y usted se quedó oyendo o qué hizo? Yo escuché un ratico, pero yo tenía unos parceritos que me estaban llamando para ir a ahogar micro. Y como a mí me gusta mucho el micro en cemento, entonces yo no, ¿qué hago en la vida? O me quedo al lado de la cúpula militar de este país hablando de la operación más importante del mundo, o me voy a ahogar micrito, y yo me voy a ahogar micrito. Loquillo es hoy un fenómeno de masas, un ídolo popular que hace llorar a sus fanáticos. ¿De dónde eres? ¿De acá? ¿De Arauca? Se mueve por las calles de Bogotá en su patineta eléctrica como cualquier ciudadano a pie. Y todavía se sube a los buses sin pena. Damas y caballeros, primero que todo tengan ustedes muy buenas tardes. Ese era el discurso que yo echaba hace 10 años. Hoy, 10 años después, me conocen como Loquillo, otros me conocen como Rastacuando. Rastacuando, su personaje más célebre, es un cantante de reggae, algo adormilado y con la memoria medio atrofiada. Sus canciones en plataformas como Spotify han llegado a estar por encima de artistas tan famosos como Juanes. Y es el único comediante latinoamericano apoyado por Gibson, la icónica marca de guitarras que usaron leyendas como Elvis Presley o Jimi Hendrix. Que los 7 días de la semana me llene de besitos. No es fácil salir de donde yo vengo y lograr, digamos, las cosas que he logrado a través de la comedia, pero porque el motor mío siempre ha sido como la pasión que le pongo a las cosas. Entonces, si todos tuviéramos como esa berraquera de no dejarnos achicopalar y ¿qué hay para hacer hoy? ¿Qué hay para hacer hoy? Esa es la filosofía de los alcohólicos, solo por hoy. Vive muerto de la risa con su esposa y sus 2 hijos. Juega microfútbol y ajedrez, como cuando ganaba medallas en las comunas. Obvio sí. Y la gente lo quiere tanto que le piden autógrafos, fotos, lo llenan de piropos. El poco tiempo libre que le queda, Loquillo se lo dedica a su familia o a inventarse alguna locura para convertirla en humor. Ese tirito se lo hice a Karen cuando fuimos a la primera cita. Oye, está muy lindo tu carro. Y yo, es de mi mamá. Ah, sí, sí, que en paz descanse. Ay, lo siento. Yo, no, a esta hora debe estar durmiendo ya. Ahí dijo, es un idiota, me caso con él. Entre sus planes cercanos tiene giras por medio mundo, millones de chistes nuevos y más adelante, ¿por qué no? Una película sobre su vida. Sería sin duda una comedia divertida e inspiradora, pero sobre todo con un final muy, pero muy feliz. Esta ya es la última trova, mil gracias por escuchar. Los colombianos que trovan, los cuates que han de tocar. Desde la pandemia, Loquillo anda encerrado, pero ocupadísimo. Además de shows de humor y virtuales y videos caseros con sus personajes, está preparando un especial de humor para Netflix y terminando su primera película, al lado nada más y nada menos que de Dago García. Buena suerte para los dos. Si quiere ver de nuevo alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube y listo. A continuación, esperen Séptimo Día 3 casos de muertes violentas que al parecer son homicidios, pero fueron presentados como suicidios. No se lo pierda. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.